Buenos días a todos. Se va uniendo la gente. Bueno, primero vamos a hacer unas preguntas. Voy a hacer unas preguntas yo, que estuve recabando durante el día. También pueden dejar en los comentarios preguntas y se las vamos haciendo al doctor Santiago y al doctor Diego. Así que bueno, esperamos un minutito para que se conecte la gente y ya arrancamos. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos están escuchando? Muy buena. Ahí ya empiezan a preguntar en cuántos años pueden salir. Bárbaro. De eso vamos a hablar. Porque hay diferencia, ¿no? Diego, Santiago, hay una diferencia, hay penas diferentes para los rugbyers. Sí, hay una diferencia importante. 8 de los condenados les dieron pena perpetua y a 3, 15 años. Eso marca una diferencia importante respecto a el tiempo en el que cada uno puede recuperar la libertad. Bueno, te veo cortado, Santi. Ahí está. Ahí te veo bien. Buenísimo, arranquemos. Primera pregunta, ¿cuánto es perpetua? Bueno, es una buena pregunta porque al cambiarse la ley en 2004 y poner un tope de 50 años de máximo de pena o de concurso de delitos, jurisprudencialmente no quedó tan claro y más porque obviamente no transcurrió tanto tiempo para que se empiecen a plantear las cuestiones. Pero bueno, se podría decir que jurisprudencialmente más se trabaja sobre una hipótesis de 50 años hoy por hoy. Perfecto. Y entonces, ¿ustedes creen que estos chicos que reciben las penas de prisión perpetua en 50 años pueden estar afuera o puede estar en menos tiempo? En realidad, en principio, el código establece que toda persona condenada puede acceder a una libertad anticipada, ya sea a través de una libertad condicional o una libertad asistida, habiendo cumplido 2/3 de la condena. Ahora bien, el artículo 13, respecto de los delitos con pena de prisión perpetua, establece que ese monto es a los 35 años. Obviamente, como no hay la pena de perpetua, no es merituable, los 2/3 se establecieron, si se quiere, de forma estimativa en 35 años. Esto quiere decir que los 5 condenados que tienen pena de 35 años de perpetua, recién a los 35 años podrían acceder o solicitar una libertad condicional, en términos generales. La otra cuestión que se da en este caso puntual es lo que establece el artículo 14 del Código Penal. El artículo 14 establece que no podrán acceder a una libertad anticipada, en términos de libertad condicional, las personas que sean declaradas reincidentes, que no es este caso, y además las personas condenadas por una serie de delitos considerados por el legislador de forma bastante arbitraria, grave. Uno de los delitos que está previsto es los homicidios agravados del artículo 80, que son los que sean, en este caso, de los rugbyers condenados. Entonces, de acuerdo al artículo 14, los condenados a perpetua no podrían acceder ni siquiera a los 35 años a una libertad anticipada, una libertad condicional, porque así lo prevé la reforma del Código, que se introdujo en los últimos tiempos. Obviamente, todo es pasible de planteos de constitucionalidad, porque se estaría privando de acceder a un ámbito de libertad anticipada y a acceder a la resocialización. Entonces, se podría llegar a plantear... Cuando llegan los 35 años, estos que tienen perpetua podrían plantear al juez, decir, señores, quiero salir, para decirlo en criollo. Claro. Exacto. Sí, ahí tendrían que pedir la libertad condicional.
¿Y quién es el juez? O sea, ¿son estos mismos jueces que dictaron el fallo los que dan o no la libertad a los 35 años? No, seguramente en 35 años, si bien la justicia es lenta, pero en 35 años la sentencia va a estar firme y quien va a intervenir y quien va a estar controlando el cumplimiento de esa pena es el juez de ejecución, que no son los jueces, lógicamente, que dictaron la sentencia. El recorrido de la causa, ahora en más, lo próximo es el recurso que se va a interponer en el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando resuelva el tribunal, resuelva lo que resuelva, seguramente se van a interponer recursos extraordinarios ante la Corte de la provincia y posteriormente ante la Corte Nacional. Eso lleva un recorrido de largos años, pero en 35 años quien va a tener que resolver esta supuesta o previsible inconstitucionalidad que se va a plantear es un juez de ejecución. ¿Aplica 2x1 por la prisión preventiva? No, esto ya se derogó en 2001, así que no es ley vigente. No existe Lo que sí más eso de 2x1. no existe más para causas posteriores al 2001. Lo que sí te quería agregar, si te parece, respecto a la pregunta anterior, es, como bien decías, a los 35 años la defensa pedirá la libertad condicional. También existe otra posibilidad, que es que, además de plantear la inconstitucionalidad del 14 respecto de este límite, también se plantee que no son los 50 años el tope de perpetua, y entonces quiere decir que antes se considere 25, se considere 20, la máxima pena del ordenamiento, quiere decir que la condicionalidad se podría pedir mucho antes. Te digo más o menos como estrategia de defensa, lo que habría que hacer es, dentro de virtualmente mucho menos tiempo, pedir y plantear, no, a ver, la perpetua no son 50, son 25, bueno, ok, quiero la libertad condicional. Estimo que estás planteando dos inconstitucionalidades en un solo hecho, así que no debe ser nada fácil que ningún tribunal lo dé, pero jurídicamente es lo que podría corresponder, que es algo que mucho no se dio, porque como te digo, desde 2004 para acá no hubo mucho tiempo suficiente para que se lleguen estos planteos, se van a dar a partir de más cercano a 2029 que otra cosa. Hay todavía un criterio más duro que el que planteó Diego y los 50 años que la mayoría establece, que es quienes sostienen que la perpetua es perpetua. Hay muchos jueces que sostienen esto, entonces únicamente se podría acceder, inconstitucionalidad mediante, a una libertad anticipada si es que se dan las condiciones para una libertad condicional. No es que por cumplir 35 años detenidos automáticamente se les otorga la libertad. Se les otorga siempre y cuando el servicio penitenciario y los profesionales que intervengan den el visto bueno para que esta persona pueda recuperar el ámbito de libertad. Un caso claro y concreto en el que esto no se dio es Robledo Cruz, lleva más de 50 años detenido y le están denegando sistemáticamente la libertad condicional porque los informes psicológicos, psiquiátricos no dan favorables. Entonces, Claro. hay criterios Y más hay duros. formas, entiendo que todavía quedan más instancias, es decir, esta sentencia no está firme todavía. ¿Qué quiere decir que la sentencia no está firme? Claro, como decía Santiago antes, quiere decir que todavía va a ser revisada por casación y muy posiblemente por la Corte de Provincia de Buenos Aires y por la Corte de la Nación. Es decir, que va a tener un estimativo de unos pares de años más. De hecho, ya tanto la defensa como la querella como la fiscalía manifestaron la intención de interponer recurso ante casación. Esto quiere decir que, si bien no interpusieron el recurso formalmente, porque para eso tienen un término de 20 días, sí ya avisaron al tribunal que van a interponer recurso ante casación, obviamente cada uno por diferentes motivos. La fiscalía y la defensa no van a plantear lo mismo. Acá pregunta reverendísimo si le pueden bajar las penas. A ver, sí, obviamente, casación, siempre y cuando la defensa interponga un recurso, pueden reducir las penas. Respecto a los condenados a perpetua, para que se les reduzca la pena, tienen que recalificar directamente el hecho, porque para el homicidio agravado, la única pena es la perpetua. Es decir, a ellos los condenaron por doble agravante dentro del artículo 80, por el homicidio premeditado con el concurso de 2 o más personas y por alevosía. Para que le reduzcan la pena le tendrían que sacar
esos dos agravantes y condenarlo, si se quiere, por un homicidio simple, y ahí sí, le cabría una reducción de pena. Lo mismo respecto a los otros muchachos, porque a ellos, si bien tienen una pena menor, a ellos los condenaron por ser partícipes de un homicidio agravado. Entonces, para reducir la pena, tendría que haber un cambio sustancial de la calificación. Perfecto. Se entendió clarísimo. Y a los 3 que les dan, hay 5, entiendo, que le dan perpetua, y hay 3 que le dan 15 años de prisión. Esos que les dan 15 años de prisión, ¿cuándo podrían salir libres? Sí, que vale la pena también destacar que 15 es el máximo dentro de la escala, cómo les califican a ellos. Es decir, les ponen al lado de entre 10 y 15 y les dieron 15, es decir, el máximo. Ellos lo que pueden, lo mismo, con petición de inconstitucionalidad del 14, es solicitar la condicional o la asistida en término condicional. Así que estaríamos hablando de alrededor de 10 años, estarían faltando ahora 7 o un poquito menos que 7 como para ya ir pidiéndolo y pidiendo los informes y demás. Así que ese es más o menos. El Pero tiempo que siempre y ellos cuando, estuvieron ya presos sí, cuenta para... eso cuenta uno por uno, uno a uno, sí. Así que, como te decía, dentro de virtualmente 6 años y medio, ya podrían estar pidiendo su libertad asistida en término condicional, pero para eso van a requerir que el juzgado de ejecución o la Cámara que les toque declare inconstitucional el 14, si no, no van a tener posibilidad, van a tener que hacer prácticamente toda la condena, los 15 años. ¿Se entiende? Y el tema de buena conducta, ¿por qué se habla tanto de buena conducta en cuestiones de ejecución de pena? No, porque, a ver, como decía Santiago anteriormente, cuando se elevan los informes para poder resolver sobre estos derechos o beneficios, como son llamados, obviamente que se requiere la conducta ejemplar, si no, no se lo van a dar. Pero quizá a veces en la calle uno escucha que dicen, bueno, con buena conducta salen antes, no están así, y menos en estos casos en los cuales está el artículo 14, que ya de por sí lo veda y que tiene que superar el vallar de la inconstitucionalidad. Así que no es tan sencillo como se escucha a veces de, bueno, buena conducta y salen antes. No es así. Perfecto. Acá pregunta también reverendísimo. Hay 2 testigos que los van a investigar por falso testimonio. ¿Esta gente es un expediente aparte o es dentro de la misma causa? Sí, dentro de un punto de la sentencia, los jueces del tribunal disponen sacar copia del acta de debate y remitirla a la fiscalía que por turno salga sorteada para que investigue si efectivamente ahí, durante el juicio, durante la declaración de estos testigos, se cometió un falso testimonio. Eso será materia de investigación. Claro, pero van a ser otros jueces probablemente los que resuelvan esto. Seguramente sí. Sí, otra fiscalía y otro juzgado se avanza a la etapa de juicios a causa, que se inicia de cero. Y otros jueces porque seguramente en caso de que el tribunal que intervino en el juicio sale sorteado para intervenir, se van a excusar, más allá de que es un juzgado correccional. Pero si llega a tocar a alguno de estos jueces intervenir, van a excusarse porque ellos justamente son parte, si se quiere, o estuvieron presentes en la comisión, entonces no son parciales. Pero sí, es algo totalmente aparte. Entiendo. Y van a ir, cuando vayan presos, ¿van a ir todos juntos? ¿Van a penales diferentes de acuerdo a las penas? ¿Cómo es la cuestión de ejecución de pena? Bueno, eso queda en manos del Servicio Penitenciario Bonaerense, que es el que administra los cupos, y no necesariamente tienen que estar ni juntos ni separados, es decir, no es algo que tenga que ver ya con la causa, eso ya tiene que ver más bien con los cupos y con el tratamiento penitenciario que cada uno tenga. Por cuestiones de edad, entiendo que están todos más o menos en la misma situación, de repente van a estar en diferente con respecto a la pena que cada uno tiene, y claramente, como hablábamos, los que menor pena tienen pueden hacer un tratamiento diferenciado para el día de mañana lograr su libertad anticipada. En cambio, los de perpetua tienen una previsión mucho más larga. Así que, como te decía al principio, no necesariamente tienen que estar ni juntos ni separados. Puede ser como les vayan otorgando los cupos. Claro, y dentro del penal, ¿los ponen diferenciados al resto de la población carcelaria? ¿Dónde van a estar alojados dentro de cada penal que decían los jueces? Hasta ahora ellos, por una cuestión de garantizar la seguridad
y porque así lo manifestaron. Estaban en una alcaldía, Melchor Romero, que en principio no es un lugar para cumplir una pena, es un lugar de tránsito. Pasa que al haberse hecho una causa tan mediática y al haber recibido amenazas concretas, según ellos manifestaron, de otros presos, se les garantizó el resguardo físico y por eso es que están en un lugar que no es propio para cumplir una pena. Porque si bien ellos están aislados, no tienen acceso a un montón de beneficios que sí los tendrían en una unidad normal, si se quiere. No tienen talleres, no tienen la posibilidad de estudiar, no tienen la posibilidad de hacer talleres, cursos, con lo cual, si bien están resguardados, están, la verdad, que muy limitados en lo que tiene que ver con su desarrollo y con su progresividad dentro de lo que es el cumplimiento de la pena. Ahora, si bien la sentencia no está firme, sí tiene una condena y corresponde seguramente que vayan a penales comunes, obviamente siempre garantizándose que su integridad física no corre riesgo, pero van a tener que seguramente ingresar ya a unidades y pabellones con presos comunes. Entonces hay una diferencia en el estado anterior, ahora con la sentencia ya van a ir a lugares que pueden ser un poco más bravos. Y como decía Diego, seguramente los que tienen penas más cortas irán a otros penales, porque los penales de las unidades del servicio penitenciario tienen diferentes regímenes. Algunos tienen regímenes cerrados y no tienen la posibilidad de tener un acceso a un medio más libre, y hay otros que tienen regímenes más flexibles, algunos abiertos. Entonces, como lo que hay que garantizar es que en el cumplimiento de la pena vayan adquiriendo mayor progresividad, se los va a ir ubicando en los penales que les brinden esas posibilidades. Así que es bastante difícil saber qué va a pasar, pero seguramente con el paso del tiempo van a ir cada uno alojándose en los penales que mejor les quepa para su desarrollo dentro del cumplimiento de la pena. Dan Olivo pregunta, ¿no hubiese sido más beneficioso para los imputados que cada uno tenga su propio defensor? Bueno, esa es una gran duda que viene desde el principio, y más que eso también existe la gran cuestión o duda de si el tribunal debió haber hecho algo o no, debió haber intervenido o no ante esta situación, o intimándolos a que lo revalúen o que cambien de defensa o que queden con la defensa oficial. La realidad es que es muy fino porque no se conoce la estrategia de defensa y el tribunal no puede involucrarse en eso para conocer si hay intereses contrapuestos. Uno ve o advierte desde afuera que sí, que parece ser que varios, por lo menos en dos grupos o tres, tenían una situación diferenciada y que quizá hubiera sido distinta su suerte de haberlo hecho, pero bueno, es una cuestión también que tiene cierto alia como la propia sentencia. No estaríamos hablando con esta sentencia del tema, pero bueno, ya te digo, es complejo saberlo porque es muy interno y va mucho por la estrategia. En principio uno ve que sí, que hubiera sido favorable dividirse las estrategias y eventualmente, aunque ni siquiera se enfrentaran en sus declaraciones, cuanto menos hubieran podido tener una estrategia diferente. Claro. Pero ojo, todavía no terminó. También está la posibilidad, no sé si es remoto o no, pero que en segunda instancia tengan quizá una resolución más favorable. Lógico. Entonces, Y también está también esa pregunta es un poco maliciosa. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen hecho otra cosa? Bueno, todavía no terminó y es posible que en cámara les bajen la pena a todos o se la suban. Todavía no se sabe, todavía no está definido, y además, bueno, ayer por ejemplo en una charla de prestigiosos colegas, lo que decían es que ellos consideran que ahora mismo el tribunal tenía que intimarlos para que cambiaran de defensa al momento del recurso, porque previamente no lo hubieran podido hacer de repente porque el tribunal hubiera estado adelantando postura, pero ahora que ya dictó sentencia y ya condenó, al mismo tiempo podría decir que hay diferentes supuestos entre los 5 y los 3, por ejemplo, los podría intimar a cambiar de defensa. La realidad es que, bueno, veremos qué es lo que pasa. Estilo Meli pregunta, ¿fue un pacto de padres o un pacto de ellos quedarse con el mismo abogado?
Eso no lo podemos saber realmente, porque es una cuestión muy interna. Seguramente el abogado defensor les habrá explicado a cada uno de los imputados y a cada una de las familias el por qué él consideraba mejor hacer una defensa en conjunto que por separado. No sabemos cuál fue el pacto, porque se habló mucho también de un pacto de silencio que no lo podemos saber. A priori sí, parecería que el consejo y la estrategia profesional fue que no declaren y que trabajen en conjunto, pero no podemos saber cuál fue el motivo y qué fue lo que se charló. Y acá les voy a preguntar lo mismo a los dos, que hace la pregunta Sandra, si para ustedes, como abogados especialistas, ¿fue dura la sentencia? ¿Consideran, digamos, tomando en cuenta el mundo jurídico, la totalidad de las causas que pudieron haber participado en primera persona o leído o estudiado en la facultad? ¿Esto qué es? ¿Es una sentencia dura? No, la realidad es que, como decíamos antes, la pena para el delito que se les imputó era la perpetua, no había mucho margen. Es decir, si para el tribunal el hecho configuró un homicidio agravado, no cabía otra que la perpetua. Entonces, parecería dura, es dura, de hecho es una sentencia, es una condena muy alta, pero es la que impone el código. Entonces, Digo, ¿qué opinás vos? Sí, ya se notaba que opinaba un poco distinto, ¿no? No, como dice Santiago, es la pena que corresponde, no es meritual. Dicho esto, lo que, en mi opinión, es que, fíjate que la pena que sí es meritual, que es la que va de 10 a 15, se aplica al máximo, cosa que no se ve tanto en la práctica, o virtualmente no se ve mucho la aplicación de máximos. Y sin perjuicio, como decía Santiago, si calificás con esto, no voy a decir que con esta calificación se puede dictar de otra manera, porque es perfecto ya. Pero en mi opinión y de lo que se ve en el día a día, bueno, sí, claramente influyó la mediatización de la causa, porque si no, no hubiera sido a mi criterio, quizá, no sé por qué, no estuve en el juicio y en la parte probatoria, pero digo, hipotetizando, probablemente no hubiera sido con esta calificación y entonces la escala hubiera sido mucho menor. Así que, por concluir la idea, a mi criterio sí, la verdad que fue una pena bastante dura para lo que uno ve en casos de homicidios agravados, en casos de homicidios agravados por empleo de arma. Sí, para mí fue bastante duro. Un tema que también salió a la luz y muchos opinaron, hoy subí un video sobre esto, a los abogados de la familia les regularon 80 IUs más 10%, que aproximadamente son 600.000 pesos. A dividir entre 4 abogados, es decir, que Burlando va a cobrar por este juicio de costas 150.000 pesos. Es decir, los jueces dijeron, bueno, Fernando Burlando, por todo lo que hiciste en 3 años, 150.000 pesos. ¿Qué tienen para decir sobre esto? ¿Es algo habitual? ¿Es mucho? ¿Es poco? No, pienso que es algo formal. Pienso que es algo formal, que es lo que la ley manda para regular. Los jueces los regulan y eventualmente supongo que el doctor Burlando no va a gastar su tiempo en quererlo cobrar. Lo puede dejar, digamos, como es un crédito a su favor, él puede, digamos, no perseguir a Exacto. esta gente para cobrarlos. Después si preguntás si es mucho o es poco, no, realmente para el trabajo que lleva cualquier tipo de causa, y más por 3 años de trabajo, no, la verdad que en eso, a mi forma de ver y como abogado de la matrícula, no, es ridículo porque, como decimos, no te alcanza para solventar los mínimos gastos que te puede llegar a llevar una defensa. Pero bueno, creo que también en otras oportunidades has publicado sobre esto y sobre regulaciones irrisorias que has sufrido, ¿no? Pero bueno, también les pasa a ustedes que quizá tienen éxito en los casos y les regulan y son honorarios que no llegan a cubrir los No, costos. son irrisorios. Por eso, la verdad es que en el foro penal no es lo más habitual que se utilice la regulación de horario, ¿no? Se pacta por separado. Sí. Acá dice estilo Meli, si no fuese por la difusión del caso no habría llegado a buen puerto la condena.
es un poco hacer futurología, pero la realidad es que también tiene no sé, tiene el presentimiento de que es una realidad cuando están las cámaras se ejerce cierta presión en los jueces. Sí, sí, yo coincido con eso. Obviamente no podemos adivinar qué hubiera pasado, pero es contrafáctico, pero sí, sí, claramente influyó demasiado, me parece. Sí, también hay que decir que la fiscalía y los jueces, cuando tuvieron que sobreseyeron. Hay dos muchachos que son los que justamente están siendo investigados ahora por falsos testimonios, que estaban imputados en un primer momento y al no poder acreditarse su participación en el hecho, se los sobreseyó. Entonces, eso también es para tener en cuenta que, si bien no tenemos duda que la mediatización influyó en el resultado, también hay que decir que en el caso de estos dos muchachos que estuvieron imputados, se los sobreseyó. Así que eso habla bien, si se quiere, tanto de la Fiscalía como de los jueces que intervinieron. Perfecto. Y el hecho de que sean jugadores de rugby y muchachos entrenados, hombres fuertes, ¿hace alguna diferencia la causa o es igual si es un jugador de fútbol, un jugador de rugby, un boxeador? ¿Hay alguna diferencia en esto? En cuanto a la configuración típica, es decir, en cuanto al tipo penal, no. En cuanto puede influenciar en la merituación de pena, cuando uno dice, bueno, vamos a tomar como agravante tal circunstancia, tal aprovechamiento, o lo que fuere. Volviendo a este caso, siendo que es pena única perpetua, entonces no hay nada que merituar. Pero podría influenciar en el caso de que hubiera que tomar una escala de un delito. Pero existe, yo lo escuché muchísimas veces y me lo preguntó mi madre cuando hablamos de este tema. Hay una frase que se dice los boxeadores tienen la mano prohibida. ¿Es así? ¿Existe esto de mano prohibida o es algo, un mito urbano? No, no, existe y lógicamente se tiene en cuenta para analizar cada caso puntual las condiciones de cada uno. No es que tiene la mano prohibida, porque tampoco es una actividad profesional donde ellos efectivamente tienen una prohibición. Pero sí se meritúan estas cuestiones al momento de valorar el hecho. En este caso, se los condenó por alevosía, no porque sean rugbyers, sino por el modo en que se cometió. Es decir, porque se atacó a traición o en un estado de indefensión, pero no por que son rugbyers. Claro. Acá pregunta M. Carla Sotelo. Mi duda real es, ¿hubo premeditación tal cual dice la ley? Pregunta. Bueno, eso ya es materia obviamente opinable. Empiezo yo, para mí la verdad es que no quedó acreditado debidamente el concurso premeditado. No se puede presuponer que en un lapso de 7 minutos en los cuales están debajo de una cámara es el momento. No hay que presuponerlo, sino que hay que demostrarlo fehacientemente y sin ningún lugar a dudas el acuerdo para que justamente opere como agravante. Imagínate, Ariel, que estamos hablando de pasar de una pena con escala de 8 a 25 a pasar a una perpetua, o sea que la diferencia es muy sustancial y el principio de legalidad es muy importante como para presuponer o sacar esas conclusiones. Yo creo que no estaba, y bueno, veremos qué dice casación, tampoco sé si esto es porque casación diga una cosa o la corte otra, tener razón o no, pero realmente me parece que casación eso lo tendría que corregir jurídicamente hablando, más allá de lo que uno pueda pensar emocionalmente. Y esto yo lo veo escuchándolos a ustedes, que ya les agradezco muchísimo estar con nosotros y aclarar estas dudas. Cuando uno habla con abogados o con gente que estudia abogacía, ve discursos y entiende la causa diferente a la gente, digamos que normal, digamos, los que no estudian abogacía. ¿Esto por qué creen que se da? ¿Por qué la opinión, o sea, antes de que te maten, Diego, de que
de decir, bueno, no está tan probado, hay algunas dudas, o vos querés, o sea, sos muy cauteloso en lo que decís, pero ¿por qué entendés que hay una diferencia en lo que piensan, en lo que dicen los que estudian abogacía a los que no? No, pienso porque, bueno, como toda, si bien esta no es una ciencia exacta, tiene sus reglas y yo siempre insisto en transmitir a los clientes que las reglas del proceso jurídico no son las mismas que las del sentido común. Así que, dicho esto, muchas veces hay que intentar frenar el factor emocional para poder decidir de manera justa. Muchas veces las personas me dicen, bueno, yo si fuera la víctima, bueno, justamente por eso las víctimas no son quienes deciden, ni tampoco los victimarios, decide un tribunal que es imparcial. Y bueno, y uno cuando intenta hacer un análisis lo hace con el Código Penal y con el Código Procesal Penal, la Constitución en la mano. Después uno puede creer que es más justo o menos justo, como también hablabas estos días sobre qué es la justicia. Pero si uno quiere ser un profesional del derecho, tiene que atenerse a lo que dice el Código Penal. Y si el Código Penal establece que para que se dé un agravante, que insisto, es algo muy grande porque modifica por muchísimos años la situación, bueno, tienen que estar dados todos los requisitos típicos y se tiene que haber acreditado y probado la situación. Así que me parece que es muy importante para todas las causas no relajar nunca el principio de legalidad, porque bueno, hoy puede ser esta causa, pero mañana puede ser la propia, la de un pariente, la de quien fuere. Y además para que sea verdadera justicia para la víctima, ¿no? Bien, acá Sandra Villa pregunta algo que me parece que es interesante. La cuestión de que hayan atacado varias veces, es decir, que ya tengan aceitado de alguna manera esto de pegar a los demás. Algunos abogados esto lo interpretan como algo que es favorable a la defensa y otros que es algo más reprochable o es una cuestión que les perjudica. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? A ver, el juicio se centró sobre un hecho puntual. Obviamente los antecedentes o las cuestiones anteriores se tienen en cuenta como para entender un poco el contexto de dónde viene. Pero acá lo que hay que determinar es si en el caso puntual estos muchachos tenían la intención y el plan de matar. Sí he escuchado que muchos abogados planteaban esta cuestión como si ellos era habitual que salgan a pelearse, esto denota que no tenían la voluntad de matar, porque si no hubiesen matado antes, no hubiesen pasado tanto tiempo hasta concretar un hecho criminal, siendo que su plan sistemático era atacar en conjunto. Entonces, seguramente se ha tenido en cuenta para valorar la personalidad violenta, pero lo que hay que ver y condenar es en el caso puntual. Entonces, yo no creo que influya mayormente los hechos anteriores que hayan intervenido. Pero bueno, si escúchame, hay un muchacho que traemos al banquillo de acusados y dice, pará, este chico toda la vida fue, no sé, monaguillo en la iglesia, ayudaba a la abuelita, de alguna manera también, o sea, tener una buena conducta anterior, ¿tiene algún sentido o no? Sí, ahí hablas del concepto y por supuesto tiene un gran sentido, pero como hablábamos antes, al ser esto es pena única, que es otro de los problemas de las penas que vienen solo con con una posibilidad que es la perpetua, no pueden meritar. Entonces, lamentablemente, en lo que es jurídicamente hablando, no puedes ahí hacer ninguna distinción, ninguna valoración. Después, respecto a lo que decía recién Santiago, era muy preciso y es tal cual lo que él dice. Particularmente yo creo que tendría que ser más favorable para la defensa. Sí, acá pregunta Ailén, si les hubiera tocado defender a los rugbyers, ¿hubieran optado por el juicio por jurados?
No, un poco lo que hablábamos antes, fue un caso que se hizo muy mediático, en donde los medios y cada persona que hablaba del tema ya tenía la decisión de antemano tomada de que estos muchachos eran asesinos y que no cabía otra que la perpetua para todos. Entonces, ante este escenario, al menos hablo por mí, me parece que lo mejor era la discusión ante jueces técnicos que puedan resolver estas cuestiones finas de conceptos penales. Me parece que en un jurado la suerte hubiese estado echada mucho antes. Bien. ¿Es normal que el juez regule honorarios de los abogados penalistas? Sí, como decíamos, es normal que lo haga, lo debe hacer al momento de finalizar o de dictar sentencia. No es quizá tan habitual que se ejecuten los mismos o que se vaya a buscar, procurar cobrarlos, sino hacer un pacto por separado, eso es lo más habitual. En el peor de los casos, ¿a cuánto tiempo les pueden reducir la pena? Bueno, depende, el peor de los casos depende de qué lado estés, ¿no? Claro, no, casación puede, obviamente el recurso de la defensa seguramente va a solicitar la absolución, como lo había hecho en juicio, así que también puede casación absolver, o sea, desde ahí en más puede dictaminar lo que fuere, o absolver, o recalificar, como decía Santiago anteriormente, y dar una escala distinta, o mandar a dictar una escala distinta, o por último confirmar y dejar todo como está. Ok. ¿Es contradictorio que a algunos le hayan dado perpetua y a otros le hayan dado 15 años? No, contradictorio no, porque, como decíamos antes, en realidad a todos, si bien tienen penas distintas, los condenaron por el mismo delito. Diferente participación dentro de ese delito, pero todos son responsables de un homicidio agravado. 5 de los 8 como coautores, entonces la pena es de perpetua, y 3 de los 5 como partícipe secundario. El código en estos casos reduce la pena del partícipe secundario. Cuando hay una pena merituable se reduce en 1/3 el mínimo y el máximo. En caso de perpetua, los límites son otros. Pero no es contradictorio porque todos están condenados por el mismo delito. Perfecto. No sé si quedó algún tema por hablar. Me parece que se trataron los temas más importantes, cuánto es perpetua, cuántos años a cada uno, cuánto puede salir, si van juntos, hablamos muchísimo. Voy a tratar de subir el video a YouTube, también a Instagram, los voy a etiquetar, así también pueden seguir a Santiago y a Diego. Así que no sé si tienen alguna cuestión que haya quedado pendiente, algo que quieran decir sobre este caso. No, Por mi parte creo que se charló todos los puntos que presentaban mayor interés y mayor duda, por sobre todo. Bueno, sí, muy interesantes las preguntas. Buenísimo. Y bueno, igualmente seguimos atentos a los acontecimientos. Esto puede variar en cualquier momento y todas las preguntas las pueden seguir haciendo de manera directa, tanto a mí como a Santiago, como a Diego. Así que, bueno, los saludo a todos. Muchas gracias. Esperar unos meses a casación ahora. Esperar unos meses más. Exactamente. Ahí va a ser bueno para analizarlo. Bárbaro. Buenísimo, Bueno, entonces, saludos muchísimas gracias. Hasta luego. a Saludos todos a todos. y estamos en contacto.